La mayoría de los kits se van a componer de más de un panel. Estos paneles tienen que conectarse entre sí para alcanzar la tensión y corrientes adecuadas, las cuales sean compatibles con el inversor cargador o bien con el regulador de carga. En este caso vamos a instalar dos módulos en serie, pero el proceso será idéntico para enseriar más módulos. Los paneles llevan instalados cables con conectores solares. Estos conectores están polarizados, es decir, el conector positivo y el conector negativo tienen una forma distinta para no equivocarse a la hora de la conexión. De forma que lo único que permiten es conectar el positivo con el negativo del panel contiguo y viceversa. Siempre que los conectemos, asegurarnos que la conexión es correcta mediante el sonido clic que hace cuando llega hasta el final de su posición. Una vez conectado, podemos estirar ligeramente para verificar que la conexión ha sido realizada con éxito. Al final dispondremos de un terminal positivo y otro negativo. El cual nos dará la tensión necesaria. Una vez hayamos alcanzado la configuración final deseada de módulos en serie, procederemos a conectarlos con los cables que bajan hacia el dispositivo de carga. Conectaremos tantas series como hayan en la instalación. Estos cables, que llevan un conector crimpado compatible con el que queda libre, los tenemos que hacer previamente, si queremos hacer una conexión correcta. Si el terminal positivo, el conector a conectar, será uno con el terminal negativo, para que sean mecánicamente compatibles entre sí. No obstante, la polaridad real del cable de bajada será la misma que la del cable que tenía el conector en el módulo. Si es positivo, es positivo. Si es negativo, es negativo. Si no disponemos de unos conectores compatibles o disponemos de una pareja de conectores distintos, nos tocaría cortar el cable y realizar una conexión, como vamos a enseñar luego, con el conector en cuestión. Una vez los tenemos, procederíamos a conectarlos y siempre, mediante un pequeño tirón, verificar que la conexión es correcta, es decir, que no se suelta. Ahora vamos a explicar el crimpado de conectores. En este caso es el modelo Windmuller. Para montar los cables de bajada que antes hemos comentado, hay que instalar un conector apropiado. Tenemos que crimpar los conectores que se suministran con el kit al cable de bajada que también se suministra. En este caso estamos mostrando el modelo de conector Windmuller. Estos conectores tienen la peculiaridad de que se crimpan sin herramientas de crimpado. Tan solo es necesario pelar el cable. Procedemos a retirar unos 15 milímetros de la camisa externa del cable para dejar el núcleo al desnudo. Retorceremos un poco las almas del núcleo para dar más rigidez al cable y evitar que ningún pelo del alma salga fuera. Introduciremos el cable en el conector rápido, teniendo mucha precaución de introducirlo recto, sin que el cable forme un ángulo con el conector. Siempre se puede ver la dominación en nuestra web. Introducirlo con fuerza hasta el final, donde oiremos un clic, el cual nos indica que el cable ha sido crimpado. Podemos tirar suavemente de él para verificar que el crimpado ha sido correcto. De lo contrario, habría que desechar el conector y repetir el proceso de nuevo con otra unidad.
Ahora podemos ver el crimpado del otro terminal que se hace de forma idéntica. Damos fuerte y ahí oiríamos el clic. Luego procedemos a enroscar el pesaestopa posterior, quedando así el cable ya preparado. Esto es un ejemplo de dos cables en uno. Realmente solo habría que instalar uno de los dos conectores. Ahora está haciendo la prueba de estirar antes de apretar el pesaestopas para ver que el cable ha sido crimpado correctamente. Estos conectores, una vez crimpados, si se ha crimpado mal, hay que desecharlos. Vamos a proceder a desembalar los accesorios de la batería en el Sol T. Estos accesorios son comunes a toda la gama en el Sol T. Dentro de la caja nos vamos a encontrar con un manual de instrucciones y seguridad, además de pegatinas para identificar la polaridad final de las baterías y otros documentos variados, un densímetro de ácido para verificar el estado de carga de las baterías cuando lo necesitemos, un termómetro para medir la temperatura de los vasos, todos los latiguillos de interconexión, tanto los cortos para los vasos conjuntos, los tornillos para la interconexión y fijación de estos latiguillos, así como un latiguillo largo para llegar de una serie a otra, y dos capeluzas de aislamiento para la parte final. El cable largo se utiliza para aumentar la tensión. Ahora vamos a proceder al desembalado de un inversor Axpert. Abrimos la caja con cuidado de no introducir el cúter de forma excesiva, ya que podríamos dañar la documentación o los cables. Abrimos la caja y ya nos encontraremos una bolsa con las instrucciones, el software, conectores, CDs, etc. Extraeremos el inversor, el cual no es muy pesado, junto con las protecciones plásticas que lleva. Retiraremos la caja de cartón. Y ahora procedemos a retirar las protecciones laterales que lleva. Hay que ir con cuidado de no golpear en exceso el inversor. Ahora procedemos a retirar la bolsa que lo protege. Como podéis observar, no es un equipo muy pesado y es fácil de manejar. Aquí podéis observar el inversor. Vamos a proceder al montaje de las baterías. En este caso vamos a montar dos grupos de baterías para alcanzar una tensión de trabajo de 24 voltios. Por lo tanto tendremos dos sets de accesorios como el que hemos mostrado anteriormente. Ya hemos montado algunos de los vasos previamente para no alargar el vídeo. Como se observa, las dos baterías se tienen que instalar a un nivel distinto para poder tener un control del nivel de electrolítico fácilmente. Además, los vasos de cada bancada, como he indicado, se instalan
de forma que los polos de los vasos queden cruzados, positivos con negativos. De esta forma, hacia la interconexión, tendremos el negativo enfrente del positivo y así finalmente llegaremos a la tensión requerida. Todos los positivos y negativos quedan dispuestos en forma de alterna y el cable de interconexión lo podemos poner recto, pero de la otra forma no nos llegaría. Retiramos los tapones, acabamos de retirar los tapones de protección y ahora procedemos a la instalación de los cables de interconexión junto con los tornillos. Primero los enroscaremos simplemente con la mano y a la par iremos alineando los vasos con la distancia que nos va fijando los latinillos. Hay que tener precaución ya que estas baterías tienen ácido sulfúrico y cualquier contacto con la piel es irritante y con la ropa es destructivo. Por ello se recomienda utilizar guantes de protección. Aquí tenemos el positivo y aquí el negativo de las dos bancadas, los cuales uniremos para conseguir el grupo de baterías a 24 voltios. Seguimos realineando los vasos y finalmente colocamos el anillo de interconexión entre las dos bancadas. Ya tenemos todo el circuito formando 24 voltios entre estos dos terminales. Ahora procederemos al apriete de los tornillos con el par de apriete que nos recomienda el proveedor. Vamos a explicar ahora la conexión de un inversor modelo Axper serie V. Para ello quitamos los tornillos laterales de la tapa inferior para poder acceder a todas las bornas de conexión. Las bornas se ven desde el exterior, pero los tornillos de fijación están en el interior. Colocamos los cables de interconexión del inversor a la batería suministrados a las bornas del inversor. En el inversor se identifican como POS más y NEG menos, que es el positivo y el negativo de nuestro sistema de batería. Hay que apretar estas bornas al par de apriete, el cual viene indicado en el manual de usuario del equipo. Posteriormente conectaríamos los cables a las baterías a través de los elementos de protección necesarios. Como normalmente la serie de paneles consta de más de una serie, vamos a explicaros
cómo se conectan estas series en paralelo en la caja concentrador. Cuando es necesario realizar paralelos en línea de módulos, se suministrará un concentrador con una caja de exteriores, el cual nos permitirá realizar esta operación. Lo que pretendemos es mantener la tensión y duplicar o triplicar la corriente en función de la cantidad de series que tengamos. El concentrador consiste en 2 barras de cobre con distintas entradas. Conectaremos primero los cables positivos de las líneas de paneles, en este caso 2 unidades, a una de las barras, y los 2 negativos a la otra barra de cobre, en uno de los múltiples agujeros que tiene para ubicar los cables. Apretaremos los tornillos y ahora procederemos a instalar los cables de bajada al inversor. Estos cables normalmente son de una sección superior para disminuir la caída de tensión por resistencia del cable. Conectaremos el positivo al mismo embarrado del positivo que hemos conectado a los paneles y el negativo al otro embarrado, que es el negativo de paneles. De esta forma tenemos ya las series conectadas en paralelo. Procedemos a tapar el concentrador con la tapa correspondiente y la caja de exteriores con la tapa. Estos cables los llevaremos a un magneto térmico o un fusible, que es el elemento de protección de la línea de paneles. Para ello conectaremos primero un polo, ya sea el positivo o el negativo. Procederemos a su fijación y luego el otro polo. Siempre es recomendable medir la tensión que tenemos ya entre estos 2 cables para verificar que es compatible con las tensiones de trabajo del inversor. Una vez hayamos hecho esto, procederemos a conectar los cables que van desde la protección al inversor. En el inversor quedan identificadas estas entradas como PV+ y PV-. PV+ es la línea positiva de paneles y PV- la línea negativa de paneles. Apretaremos igualmente al par de apriete que nos recomienda el fabricante. Y repetiremos la operación con el otro polo. En la parte inferior también podemos encontrar, además de las entradas de batería y panel, las entradas y salidas de alterna. Al menos la salida de alterna habría que instalarla, ya que es la que nos va a dar el servicio de corriente alterna a nuestra instalación, que es para lo que se diseñan estos kits. Una vez conectado todo, procederemos a cerrar la tapa colocando los 2 tornillos de fijación lateral.
Una vez tenemos todos los cables conectados con las tensiones verificadas y compatibles con el inversor, ya podemos arrancar el inversor y además también ya podemos abrir lo que es la línea de paneles, o más bien cerrar, que es darle tensión a la entrada de paneles. En el display aparecen datos tanto de tensiones de batería como tensiones de paneles como consumo. Ahora vamos a proceder a explicar la configuración básica del inversor. En algunas ocasiones la configuración por defecto no es la que necesitamos. En el manual están todas las configuraciones necesarias. No obstante, vamos a explicar las mínimas que hay que revisar. Para ello, con el inversor encendido, presionamos el botón de Enter durante unos segundos hasta que nos aparezca 00 ESC. Luego, con el botón de Down, nos moveremos hasta la variable número 5. En este caso marca AGN y tenemos que es baterías de gel, y como nuestro sistema utiliza baterías de ácido, tenemos que moverlo a FL, que es flotación. Volveremos a apretar el botón de Down, aparecerá FL, entonces confirmaremos con el botón de Enter, presionándolo. Repetiremos esta operación con las variables 6 y 7, cambiando de LTD a CTE. Básicamente, estas dos variables, al cambiarlas a CTE, lo que hacemos es que el equipo se rearme automáticamente en caso de haber detectado una sobretensión o una sobretemperatura. Finalmente, verificamos que la variable 16 está en SNU. Para más información del significado y de las distintas variables, consultar el manual de usuario.